Bueno, vamos a empezar con una nueva unidad en física, que es la unidad número 3, cinemática del punto. Los temas son, por ejemplo, vamos a ver el sistema de referencia, posición, movimiento. A ver, previamente, disculpen un cachito, voy a seleccionar el puntero. Eh, sí, bueno, como les decía, vamos a ver de qué se trata esto del sistema de referencia, posición, movimiento, trayectoria, movimiento de traslación y de rotación, velocidad, aceleración, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, caída libre, composición de movimientos, tiro oblicuo en el vacío y horizontal. Bueno, le quiero decir que este tema es un poco extenso, entonces por tal motivo lo vamos a dar en clases parciales, ya sea a ver si lo puedo dividir en 3 o 4 partes, ¿no es cierto?, para llegar a completar el tema. O sea, lo van a ir teniendo periódicamente para que a medida que se dé cada uno de los videos, ustedes tengan el material suficiente como para ir resolviendo los problemas que se le va a dar en el teórico práctico o en el trabajo práctico del tema. Bueno, entonces la cinemática es la parte de la mecánica, mejor dicho, la podemos dividir en mecánica de cuerpos rígidos, mecánica de cuerpos deformables y mecánica de los fluidos. La mecánica de los cuerpos rígidos habíamos visto, ya hemos visto una parte que es la estática, y ahora nos corresponde tratar la parte de dinámica. Dentro de la dinámica tenemos la cinemática y la cinética, ¿sí? O sea, ya venimos avanzando acá por la rama izquierda, venimos avanzando por acá, ¿sí? Posteriormente veremos esta otra parte, mecánica de los fluidos o bien mecánica del cuerpo deformable, ya veremos con cuál iniciamos primero. Bueno, la mecánica entonces estudia el estado posicional relativo de los cuerpos, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? O sea, al centrarnos en el análisis en particular de un cuerpo, vemos su situación con respecto a otros cuerpos. Por eso decimos que se trata del estado relativo, el estado posicional relativo de los cuerpos. Ya sea que están en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme, como ya vimos, que en el cual la sumatoria de las fuerzas externas es igual a cero, y en él la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración es cero. Estamos en presencia de la rama de la mecánica conocida como estática. En cambio, si estamos en un movimiento variado, ya sea acelerado o desacelerado, la sumatoria de las fuerzas externas ya no va a ser igual a cero. Por lo tanto, la velocidad no es constante y existirá una aceleración. Estamos entonces en el campo de la dinámica. Bien, la dinámica entonces estudia el movimiento bajo la acción, el movimiento de los cuerpos, bajo la acción de fuerzas externas. La podemos dividir en cinética. La cinética, ¿qué es lo que hace la cinética? Describir la geometría del movimiento de los cuerpos sin hacer referencia a las fuerzas que lo causan. O sea, únicamente analizar el movimiento sin importar qué causó ese movimiento, o sea, en este caso la fuerza, ni la generada a consecuencia del mismo. O sea, como acción del movimiento se generan fuerzas también. En cambio, la cinética analiza las relaciones entre el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que causan ese movimiento y que los acompañan. Entonces, el movimiento mecánico implica un cambio de posición de un cuerpo respecto a otro. Por eso decimos que se habla de una relación de posición entre un cuerpo y otro. A uno de ellos lo tomamos como referencia, ¿sí? Entonces tiene un carácter relativo. ¿Qué se necesita? Definir el sistema físico que vamos a estudiar y también definir el sistema de referencia, ¿sí? Y ahí está el hecho de hablar de referencia de un cuerpo respecto al otro. Un cuerpo puede estar en el sistema de referencia inercial y el otro es el cuerpo en estudio. Entonces estamos estableciendo cómo un cuerpo se mueve o no se mueve respecto a otro cuerpo considerado como referencia. ¿Cuáles son las bases para el estudio mecánico, del movimiento mecánico? Entonces debemos utilizar magnitudes físicas que son apropiadas y relaciones entre ellas. Acuérdense que las magnitudes físicas, una magnitud física consta de una cantidad acompañada de su respectiva unidad.
Por ejemplo, la magnitud física longitud. O sea, consta de un número, ¿sí? La cantidad que me está indicando cuántas veces se repite la unidad de medida. ¿Sí? Por ejemplo, digo 35 metros, significa que la unidad de medida, que es el metro, se repite 35 veces. Ese conjunto de número y unidad conforman lo que se llama una magnitud física. ¿Qué más se hace? Se emplea modelos de estudio para el sistema físico considerado. Podemos considerar el modelo de partículas y el modelo de cuerpo rígido. Ya hablamos de esto en la unidad anterior. Debemos definir el sistema de referencia inercial. Utilizamos el principio de independencia de los movimientos de Galileo, así como el principio de superposición. ¿Qué magnitudes físicas conocemos? Las magnitudes físicas pueden ser las cinemáticas, que tienen que ver, que son la posición, velocidad y aceleración. En este caso se describe el movimiento de los cuerpos sin referirse a la fuerza que le provocan ese movimiento, ni a las que se generan como consecuencia del mismo. También tenemos la cinética, estamos repitiendo un poquito lo que dijimos anteriormente, pero yo sigo la elaboración del PowerPoint. Las cinéticas, por ejemplo, son magnitudes como fuerza, trabajo, energía, cantidad de movimiento. Entonces, en ellas hay una relación entre el movimiento y las causas que producen o que acompañan. Seguimos? ¿Cuáles son? Debemos emplear modelos. El modelo que dijimos era el modelo de partículas y el modelo de cuerpo rígido. El modelo de partículas matemáticamente es un cuerpo de dimensiones que es despreciable, que no afecta a la descripción del movimiento ni a la acción de fuerza actuante, y puede ser considerado como una masa puntual. En cambio, el cuerpo rígido, aquel que está formado por muchas partículas, y que esas partículas mantienen la misma posición relativa en la totalidad del cuerpo, cuando se describe un movimiento o se somete a la acción de fuerzas externas, o sea, se supone que son indeformables. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestro estudio? Entonces, en la cinemática es describir el movimiento mecánico, ¿sí? O sea, me interesa describir el movimiento en cuanto a trayectoria, posición, velocidad, sin interesarme o siendo que nos interese las causas que lo provocan. Entonces, vamos a determinar las ecuaciones que describen ese movimiento a partir de un sistema de referencia inercial. O sea, como dijimos, el tipo de trayectoria, posición, que va a depender en función del tiempo, desplazamiento, no es lo mismo posición desplazamiento que trayectoria, ya vamos a ver cuál es la diferencia. Velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. ¿Cuál es la metodología? Bueno, la metodología es identificar el sistema físico que vamos a estudiar, vamos a elegir el sistema de referencia inercial, que sería un observador, sería uno de los cuerpos, ¿sí? La selección del método de estudio y resolver el problema, ya sea por vía directa, aplicar el recurso matemático de derivadas que ustedes todavía no lo tienen, ¿sí? Pero quizás en la preparatoria de la secundaria puede ser el caso de que algunos ya los hayan visto en el colegio, en la secundaria. Por lo tanto, bueno, vamos a tratar de nivelar en esa cuestión. Entonces, podemos resolverlo en forma directa o en forma indirecta mediante el uso de integrales, o ambos simultáneamente. Y también encontrar analíticamente la dependencia con el tiempo de la posición, la velocidad, aceleración y la representación de gráficas. También vamos a ver como hablábamos de un estudio relativo de la posición de dos cuerpos, de uno que observa, que está en el sistema de referencia inicial, y el otro que es el que se estudia, ¿sí? Entonces, la relatividad del movimiento se implica estudiar el movimiento de un cuerpo, es determinar la posición en el espacio en función del sistema de referencia que hayamos elegido. Sí, sistema queda definido ¿por quién? Por los siguientes elementos. Entonces, vamos a situarnos en un caso general donde un cuerpo se mueva en el espacio, y entonces tenemos un sistema de referencia, ¿sí? Donde el observador está en el origen de coordenadas en el espacio, en el eje X y Z, son los ejes coordenadas, y la referencia. Ese conjunto forma una base vectorial, ¿sí?
Acá desde ya acuérdense que esto que está indicado acá en los ejes coordenados, esta semirrecta como flechas, ¿sí? Me están indicados los vectores unitarios según los ejes X, Y, Z. Recordemos de lo que habíamos visto en la introducción en el curso de nivelación de la facultad, del ingreso. Los vectores unitarios para el eje eran I, J y K, eran los vectores unitarios para los ejes X, Y, Z respectivamente. Entonces, como decíamos, teníamos un origen, que es el punto del espacio físico, donde vamos a observar todo lo referente a la cinemática. Una base vectorial del espacio asociado a dicho espacio físico, o sea, un sistema de coordenadas. Ese sistema de coordenadas puede... bueno, vamos a adecuar el sistema de coordenadas según el problema de que se trate. Al sistema de referencia, ¿qué le vamos a asociar? Le asociamos un observador, el cual lo posicionamos en el origen de coordenadas para facilitar la cuestión. Entonces el sistema de coordenadas, entonces que son ejes X, Y, Z, ¿sí? Y la semirrecta que me está indicando la posición del cuerpo de la partícula respecto a la situación del observador. Y también necesitamos un cronómetro, dado que habíamos visto que todas esas variables que queremos determinar son función del tiempo, ¿sí? También podemos tomar, como si esta es una referencia, también podemos tener otra referencia. Lo que observa este observador, este sistema, puede ser distinto a lo que pueda observar estas personas que están aquí, o bien este observador puede tener otra perspectiva en observar qué es lo que hace este grupo de personas, ¿sí? O sea que son sistemas de referencia que uno puede cambiar y al final bueno, hacer una relación entre los mismos. Bueno, entonces como dijimos, el sistema de referencia inercial es un sistema imaginario de ejes rectangulares, perpendiculares, que, por ejemplo, suponemos que no se trasladan ni rotan en el espacio, ¿sí? Se considera, por eso dice inercia, estamos en fijo. Podemos analizar una partícula o podemos analizar un cuerpo rígido en ausencia de la acción de otros objetos, dado que no nos interesa la acción que puedan ejercer, o sea, las fuerzas externas que puedan ejercer sobre el sistema en estudio. ¿Qué tipo de coordenadas? Entonces, vamos a tener distintos tipos de coordenadas, como les decía recién. Entonces, ¿qué decimos? Que una partícula está en movimiento con respecto a un sistema de referencia que consideramos para su estudio, si su posición con respecto a ese sistema de referencia cambia con el tiempo, ¿sí? En caso contrario, si la posición del cuerpo no cambia, entonces ¿qué queremos decir? Que está en reposo, o sea, está en la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. De las definiciones que acabamos de dar, ¿no es cierto?, para el movimiento y el reposo de un cuerpo, vamos a emplear conceptos que son relativos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la siguiente trayectoria, una trayectoria curva, ¿cierto?, que se sigue, como vemos, desde abajo hacia arriba, y tenemos un sistema de referencia de coordenadas cartesianas ortogonales, que son, o sea, son perpendiculares. El centro de las coordenadas, vamos a situar el observador, tenemos los vectores unitarios, como les dije, y JK para el eje X, Y, Z respectivamente. Entonces, desde ese punto el observador observa la posición o ve cómo cambia de posición a lo largo del tiempo, ¿sí? Eso sería en una situación espacial, ¿sí? O sea, vamos a ir desde lo general a lo particular, ¿sí? Por ahora empezamos así, después se va a hacer más sencilla el análisis, ¿sí? Entonces, para estudiar o para determinar la posición de ese punto, podemos describir el sistema a través de un sistema de eje de coordenadas rectangulares X y Z, como dije, y supongamos de ese punto P, de un punto P que sigue esa trayectoria que está marcada en línea roja, ¿sí? Hacemos una instantánea, supongamos, de ese punto P y analizamos cuál sería
su posición, ¿sí? Respecto R, ¿sí? El vector posición R del punto P eh, congelado, digamos así, en un punto tal de la trayectoria que está en una posición igual a R, ¿sí? Esa R, esa posición tiene, por supuesto, tiene las coordenadas características, o sea, para el eje Z vertical, X, Y. O sea, con eso estamos marcando la posición, las coordenadas de la posición del punto P en un instante dado de la trayectoria. También podemos usar las coordenadas cilíndricas que están en función de otros parámetros como son que lo vamos a ver a continuación, o las coordenadas esféricas que son estos parámetros. O sea, el radio, decía, en el plano X y Y con respecto en la proyección del punto P sobre el plano X y la distancia Z. O también las coordenadas esféricas, ¿sí? Que está dando por el ángulo fijo, o sea, que la descripción de una esfera. Y lo que vamos a emplear, ¿sí? También esto, lo que está en verde es lo que nosotros vamos a emplear en algún momento del dictado de la materia. Lo que está en verde sería el estudio de cómo expresamos esa relación entre esa posición relativa de un determinado punto o objeto respecto a un sistema de referencia. También lo podemos analizar bajo el punto de vista de variables locales o intrínsecas, que están, digamos, en un plano, y en el plano consideramos un punto en el cual podemos describir un radio, o sea, un punto C, que podemos describir un radio de curvatura que le llamamos ρ. Ese ρ, la letra griega ρ, que es parecida a una letra P, ¿no es cierto?, en nuestro alfabeto, ¿sí? Y por ejemplo, entre dos puntos A y B podemos describir, ¿sí? Tenemos una componente tangencial, tau, designado con la letra tau, tangente a la curva de la trayectoria en el punto P. Como así también tenemos una coordenada eta parecida a una letra N minúscula, ¿sí? Que es perpendicular a la tangente al punto P en la trayectoria del movimiento de ese punto, alrededor de esa trayectoria. ¿Sí? Bueno, o sea, esa sería la presentación de las formas de los sistemas, del sistema inercial y el sistema de coordenadas que vamos a emplear para describir el movimiento de ese punto en el espacio, ¿sí? En forma genérica. Bueno, ¿qué tipo de trayectoria? Entonces la trayectoria es la curva. ¿Cómo la podemos definir? La curva que describe o está descrita por la partícula en su movimiento en función del tiempo. Podemos tener una traslación rectilínea, ¿sí? O sea que es en línea recta. Bueno, entonces, por ejemplo, bueno, aquí un poquito las ilustraciones son un poco simpáticas, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Que ustedes están observando, ¿sí? Esa sería una trayectoria rectilínea en línea recta. Digamos, la caída de una manzana sobre la cabeza de Isaac Newton, se supone que es Isaac Newton. Puede ser una traslación curvilínea, y dentro de la traslación curvilínea puede ser una trayectoria parabólica, ¿sí? Describe una parábola, el lanzamiento de un proyectil, ¿sí? Como describe la trayección parabólica. En el caso de también el lanzamiento de este objeto, en el cual vemos que su centro de gravedad, ¿sí? Describe el centro de gravedad de este objeto, describe una parábola. Y también puede ser elíptica, ¿en qué caso? O sea, en el recorrido, en el recorrido de un satélite, ¿cierto? Alrededor de un planeta, ¿sí? O de un planeta alrededor del Sol, la trayectoria elíptica. Tenemos otra trayectoria que es la oscilatoria, o sea que cambia o pasa alternativamente por la misma posición con determinada frecuencia en un determinado periodo, ¿sí? ¿Sí? Es el resorte que oscila a lo largo de una posición de equilibrio, entonces es un movimiento oscilatorio, lo hace con una cierta frecuencia. ¿Qué otro más? Por ejemplo, tenemos este sistema de ondas, ¿sí? ¿Sí?
la función, ¿no es cierto?, que descrita por la trayectoria, ya puede ser una función seno, una función coseno. El movimiento pendular de un objeto que cuelga sobre una cuerda o desde una cuerda. También puede ser la rotación alrededor de un eje fijo, que puede ser circular, ¿sí? Por ejemplo, como el caso de un ventilador que ustedes lo tienen en el domicilio, ¿sí? En su casa. Bueno, acá también tenemos una situación cómica, sea de un buzo al cual está rodeado por un tiburón y le hace círculos, ¿sí? Bueno, es una trayectoria circular. O, digamos, del movimiento de las agujas del reloj. O el movimiento relativo, ¿sí? De dos engranajes que están ensamblados de esa manera. O bien puede ser tener una forma errática en general, por ejemplo, como el vuelo de un insecto, ¿sí? Que es muy difícil saber cuál sería su trayectoria porque es errática, ¿sí? E irregular, ¿sí? Bueno, ahí está, aquí alguien es un objeto que hace piruetas en el aire, un avión que hace maniobras en el aire, tiene una trayectoria errática que es irregular. Esos serían los distintos tipos de movimientos. Felizmente nosotros vamos a ver algunos de ellos, no vamos a ver todos, ¿sí? Y en forma muy sencilla, dado el nivel del curso. Bueno, vamos a ver qué es lo que es la trayectoria, vector posición y el vector desplazamiento, ¿sí? La trayectoria, entonces ustedes ya se pueden dar una idea que es la descripción digamos, geométrica de la sucesión de puntos que describe ese punto que estamos considerando. Y el vector de posición es la semirrecta que me une en un determinado movimiento, en determinado tiempo, la situación de ese punto con respecto al sistema de referencia. Y el de vector de desplazamiento se va a referir al vector, es un vector de cómo cambia la magnitud y la dirección desde ese punto cuando transcurre, digamos, en un determinado lapso de tiempo desde una posición a otra posición distinta. Bueno, eso es un resumen. Entonces la trayectoria en el espacio es el lugar geométrico de las sucesivas posiciones que ocupa una partícula que se mueve en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, yo tengo esa curva, supongamos que haya sido descrita por un punto cualquiera y describe esa trayectoria. Supongamos que la podemos, que se marque en el espacio, se pueda marcar esa trayectoria, entonces, y elegimos el sistema de referencia, X y Z, como ya dijimos, y el vector posición de este punto está dado por el vector R, es un vector respecto al centro de coordenadas cartesianas, ortogonales, ¿sí? Que me van a determinar las coordenadas de posición de ese punto, de ese vector R. La posición, entonces, como decimos, se puede definir como la distancia medida sobre la trayectoria desde el punto o sistema de referencia, que es este, al lugar ocupado por el cuerpo. O sea, aquí en este caso se forma, si ustedes completan esto, va a formar un sistema prismático, un cuerpo, un paralelepípedo prisma. Entonces, tenemos una perpendicular, entonces es similar a lo que, para encontrar el módulo, el valor de esa posición, recordemos lo que vimos en el colegio secundario y en el examen de ingreso, va a estar dado por el módulo, el valor, va a estar dado por la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las coordenadas, o sea, x cuadrado más z cuadrado más y cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso, me va a dar el valor de esa posición. ¿Sí? Entonces, nosotros ¿cómo expresamos un vector? También es el vector R, tiene coordenadas X, Y y Z que van a variar en función del tiempo. Y esto que acompañan a cada una de las coordenadas es el vector unitario, ¿sí? Para el eje X era Y, para el eje Y es J y para el eje Z es el vector unitario K, ¿sí? Que lo ponemos ahí, ese vector vale 1, ¿sí? Para poder escribir este vector en forma de una expresión vectorial. Tenemos también las ecuaciones paramétricas. ¿Qué quiere decir eso? O sea que cada una de esas, sea de los sumandos que describen el vector posición, lo puedo poner como función del tiempo. O sea,
X igual a X de t, Y igual a Y de t y Z. Esas son las ecuaciones paramétricas de la trayectoria. Entonces lo que podemos hacer es eliminar la variable tiempo de una de ellas y transformar. Entonces obtener las ecuaciones de la trayectoria. ¿Sí? Ya vamos a ver con un ejemplo más adelante y lo van a entender. Bueno, entonces acá tenemos la misma trayectoria. Fíjense, está en una posición con respecto al centro de coordenada en un punto 1 al cual nosotros le asignamos el vector de posición R1. Luego de un cierto tiempo, esa partícula o ese objeto, según el que estemos tratando, está en una situación del punto 2. ¿Sí? Entonces, la trayectoria desde acá hasta acá está dada por la longitud de esa curva. Sin embargo, el vector de desplazamiento es el camino más corto, o sea, va a ser un vector en línea recta que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Ese sería el vector posición. Y siempre el cambio de la posición, todo cambio se expresa con la letra griega delta. Y delta implica restar un valor final, o sea, un estado final, menos un valor inicial. ¿Sí? Ese es un delta. Entonces, el vector de desplazamiento, la distancia en línea recta entre dos puntos ocupados por la partícula. O sea, la posición, el vector posición de la partícula para un tiempo t2 menos el vector posición de la partícula para un tiempo t1. O sea, es escribir el vector posición r2 menos el vector posición r1. ¿Sí? Ese concepto lo tiene que tener bien claro. Supongamos ahora, para ir simplificando, ya no vamos a trabajar en el espacio. ¿Sí? Es más complejo y eso seguramente aquellos alumnos que sigan estudios más avanzados van a tener la posibilidad de entretenerse con un sistema tridimensional. Entonces nosotros vamos a analizar en el plano, ¿sí? Un sistema de coordenadas XY. Vamos a considerar esa trayectoria, como ustedes la están viendo. Y dentro de esa trayectoria, ¿sí? Vamos a considerar un punto un punto A que tiene las coordenadas X1 e Y1, ¿sí? En un tiempo T1, ¿sí? Entonces, el vector posición respecto al sistema de referencia está dado por ese vector o esa semirrecta de color azul, ¿sí? Entonces, ese sería el vector posición. De pronto, transcurrido un determinado lapsus de tiempo, esa partícula, ¿sí? O sea, ese sería R1, el vector posición en el tiempo T1. Transcurrido un cierto tiempo, esa partícula ya no está en A, sino que está en B. Tiene es la coordenada de la posición de ese punto, está ahora en X2 y 2, para un tiempo T2. Entonces, el vector posición de de R1 y R2, vamos a simplificarlo, de llamarlo así, va a estar dado por el vector que une esos dos puntos, ¿sí? Ese sería el cambio del vector posición, delta de R. ¿Sí? Ustedes ya recuerdan cómo se opera geométricamente para determinar el vector cambio de posición. O sea, esto sería la diferencia entre este vector y este vector. Entonces yo tengo que unir, digamos, si resto esto menos esto, tengo que unir el final del primer vector. O sea, inicia el vector acá, el origen del vector cambio de posición, inicia en el extremo del vector de posición 1 y termina en el extremo del vector de posición en el tiempo igual a 2, en el tiempo 2 o en el punto B. ¿Sí? Es composición de vectores. Entonces, el vector de desplazamiento está dado, ¿cuál sería la expresión? ¿Sí? Entonces, delta de R, como dijimos, es RT2 menos RT1. Pero como estamos en el plano, no figura la variable Z. Entonces, vamos a determinar cómo cambia la coordenada de posición respecto al eje X. O sea, va a ser la posición 2 menos la posición 1. Por el vector unitario correspondiente que es en el eje X. Y en el vector del cambio de coordenadas en el eje Y va a estar dado por la coordenada I2 menos I1. J, que es el vector unitario para el eje Y. Entonces,
La pregunta ¿es importante conocer la trayectoria del móvil o de la partícula para hallar el vector desplazamiento? Entonces, ustedes piensen en un poquito, no voy a pasar rápido la transparencia. O sea, habíamos dicho que trayectoria era toda la sucesión, el lugar geométrico, ¿no es cierto?, que ocupan todos los puntos a lo largo del recorrido de la partícula de ir desde un punto a otro. ¿Sí? O sea, puede ser una trayectoria curva, puede ser cualquier tipo de trayectoria, pero a mí lo que me interesa siempre es la distancia directa, o sea, la distancia más corta, que va a estar dada por una recta desde el punto inicial al punto final de posición de la partícula considerada. Entonces, veamos. Entonces, si yo tengo dos puntos acá, esos que están en amarillo, ¿sí? El punto A, que está en un tiempo t1, y el punto B en un tiempo t2. Entonces, la trayectoria es esa. Puede seguir esa trayectoria, o puede seguir esta otra trayectoria. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, esto es la trayectoria, lo que está en rojo y lo que está en azul. ¿Sí? Esa sería una trayectoria curva, pero el cambio de vector posición siempre se toma el segmento recto, o sea, la semirrecta esta que está en negro. Puede ocurrir que la trayectoria coincida con la dirección, el sentido y la forma de la trayectoria que sea en línea recta. Entonces, decimos, ¿no? Entonces no es necesario conocer la trayectoria para determinar el vector de desplazamiento, ¿sí? Yo puedo tener cualquier forma caprichosa que yo quiera adoptar o que realice la partícula de ir desde A a B. De todas maneras, siempre voy a considerar el segmento de semirrecta que hay desde A a B, el segmento más corto. En este caso tenemos otra curva, o sea que para el tiempo t igual a 0 está en esta posición, y para el tiempo t igual a t, entonces fijémonos, la trayectoria sería esta y el cambio de posición es este, o sea, siempre es la semirrecta. Esto le llamamos delta de L, que no es lo mismo que esto, ¿sí? No es lo mismo delta de L que delta de R. Ustedes están viendo acá que si nosotros si fuera una cuerda, ¿no es cierto?, y la cortamos y lo estiramos, obviamente el módulo delta de L va a ser mayor que delta de R. ¿Cuándo va a coincidir delta de L con delta de R? Cuando de la trayectoria delta de L coincida con el delta de R, o sea que sea en línea recta. Estamos. Bueno, delta de L, entonces la distancia recorrida total, ¿sí? Vector, trayectoria y posición. Acá tenemos otra situación parecida, o sea, donde tenemos el vector, la trayectoria y consideramos congelado un punto de la trayectoria, como este que está marcado acá, lo estoy marcando con el cursor. El que está las coordenadas en función del tiempo de esa partícula es y de t y x de t, ¿correcto? Y el vector posición lo designamos con r de t. Recuerden que para designar un vector le podemos poner con una flechita arriba, o bien con un acento circunflexo, o bien directamente poner en negritas, ¿sí? O sea que yo por ahí le pongo, o sea, en alguna parte de la exposición puede ocurrir que esté R en negrita, o que pueda tener la flecha, significa que es un vector, ¿sí? No vamos a emplear más simbología distinta para no confundirlo, ¿sí? Llegado el caso, cuando tengamos un movimiento rectilíneo, nos vamos a abstraer de poner la flecha indicando que se trata de un vector, pero ustedes ya saben que estos son magnitudes vectoriales. El vector posición entonces está dado por esta ecuación, ¿sí? Y la ecuación es paramétrica. En este caso, como ya no tengo el movimiento de esa partícula en un plano, ya desaparece en el eje Z, ¿sí? Estamos haciendo más simple la cosa. La ecuación es paramétrica, sería x, cómo varía x en función del tiempo, o sea, cómo varía esto en función del tiempo, ¿sí?
y al mismo tiempo cómo varía y en función del tiempo. Esas serían las ecuaciones paramétricas de la trayectoria. Si entonces si eliminamos el tiempo de una de esas, vamos a obtener, si eliminamos de acá, de una de ellas, eliminamos el tiempo, ¿sí? Acá por ejemplo, según está puesto acá, hemos eliminado el tiempo de acá, de esta X, de cómo depende del tiempo, y la reemplazamos en la otra y vamos a tener Y en función de X. O sea, vamos a tener cómo varía Y, la coordenada Y con respecto a X. ¿Por qué? Porque hemos eliminado la variable o el parámetro T. Consideramos el siguiente ejemplo. Bueno, supongamos la siguiente ecuación. Las ecuaciones paramétricas, como dijimos, bueno, acá no hay movimiento en el eje Z, por eso le decimos que es igual a 0. Descartamos, ¿sí? Las ecuaciones de la trayectoria siguen quedando así como dijimos, f de xy igual a 0 y g de x igual a 0. Y la ecuación paramétrica como se dijo en el esquema anterior. Bueno, un ejemplo sería el siguiente. El vector posición de una partícula se mueve en el plano xy es la siguiente. O sea que r igual a 3ti más 2t cuadrado j. O sea que este término, esta parte de la ecuación del vector posición, me quiere decir que x es igual a 3t. E y va a ser igual a 2t cuadrado. Quiere decir que x tiene la forma de la ecuación de una recta, porque es t, 3t. Y la forma de cómo varía la coordenada y con el tiempo es según la ecuación de una parábola, ¿sí? Y igual a 2t cuadrado. Bueno, ¿qué me pide el problema? Determinar la posición de la partícula en el instante 0, 1, 2, 3, 4 segundos. Y hay que dibujar la trayectoria, ¿sí? Entonces, me pide para esos 5 puntos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las ecuaciones paramétricas, entonces dijimos, ¿ves? X en metro, vamos a meter en el sistema internacional, el metro es 3t, ¿sí? E Y es 2t cuadrado, ¿correcto? Esas serían las ecuaciones paramétricas. Yo la tengo, o sea, puedo graficarla, o sea, para un valor, como dijimos acá, ¿sí? Para t igual a 0, 1, 2, 3, 4, cuánto va a valer x, cuánto va a valer y, cuánto va a valer z, cuánto va a valer y podemos dibujar. Vamos a dibujar en un sistema, en un papel milimetrado, en un papel debidamente formateado así para hacer la gráfica. Vamos a dibujar la gráfica de ese movimiento. Y la otra es, si nosotros combinamos las ecuaciones esta y esta, o sea, podemos despejar podemos despejar t de acá, o sea, poner t sería igual a x sobre 3 y llevarlo acá, a esta otra, ¿sí? Que es lo que hicimos, o sea, despejamos de la primera, despejamos t que es igual a x sobre 3 y lo llevamos a la segunda, me va a quedar que es 2 novenos de x cuadrado. Fijémonos que esto, y si nosotros graficamos y en función de x cuadrado, en función de x nos va a dar, esta es la ecuación de una parábola muy simple que ustedes ya han visto, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos, fíjense que tenemos x en función de y, obtenemos lo mismo, ¿ves? Va a ser lo mismo. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? ¿Sí? Entonces, esta sería la ecuación que me dan del problema. Esta sería la ecuación de cómo varía de la relación de las coordenadas y en función de x. Y cómo varía, ¿ves? La ecuación de una parábola, ¿sí? Y este es un sistema que hicimos, está perfectamente, está cuadriculado de tal manera para que sea mejor la visualización, ¿sí? Después ponemos y acá en función de x. Dibujamos lo mejor posible y en función de x cuadrado, o bien si quieren lo pueden poner en un sistema Excel y el Excel le va a dibujar perfectamente la gráfica. Entonces, acá está el origen de coordenadas. La partícula, bueno, está un poquito, sí, está retardada la animación. Entonces ahí tenemos el punto, el origen de coordenada, de referencia. Y esa sería la ecuación de la trayectoria que acabamos de encontrar. Entonces, ¿cómo encontramos la posición para t igual a 2 segundos? Entonces reemplazamos acá para 2 segundos, entonces 2 por 3, 6.
y acá 2 por 2 4 por 2 8, o sea que me queda 8. O sea que quiere decir que para t igual a 2 segundos, la partícula va a estar en la coordenada x igual a 6 e y igual a 8. ¿Sí? Entonces la podemos dibujar, acá está, ¿ve? Ustedes la ven, x igual a 6 e y igual a 8. Entonces ese sería el vector posición inicialmente para t igual a 2 segundos, ¿correcto? O sea, para r, 2. Este 2 se refiere a los 2 segundos. ¿Cómo ese sería el vector de la posición en 2 segundos? Bien. ¿Cómo sería para t igual a 3 segundos? Bueno, de la misma manera, ponemos r de 3 y reemplazamos. 3 por 3, 9, y 3 por 3, 9 por 2, 18. O sea que quiere decir que voy a tener en el punto para i igual a 18, va a estar acá, y 9. Entonces, esa va, la partícula evolucionó para un tiempo tomado como parámetro desde este punto a este punto, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Siempre respecto al eje al sistema de referencia, ¿sí? O sea, R2, R para 2 segundos y R para 3 segundos. Entonces, ¿cuál ha sido el desplazamiento? El desplazamiento ha sido el vector que va desde acá hasta acá. Veamos. ¿Sí? Bueno, ahí está la diferencia. Delta de R, hacemos la diferencia de los dos delta de R. Hagamos primero. Y como les decía hace rato, entonces tengo que hacer la diferencia de las coordenadas. O sea, x2, ¿cuánto era antes? Es 9 y x para 3 segundos era 9 y para 2 segundos era 6, entonces 9 menos 6. Y para ahí era 18, ¿sí? Y para el otro era 8, ¿sí? Entonces me queda así 3. Ese sería las coordenadas para x y del vector posición. O sea, 3i más 10j. ¿Sí? Que sería ahí está. Que prácticamente acá casi coincide con la curvatura de la parábola, casi coincide el vector, la semirrecta del vector delta de R. Coincide. Bueno. Y el módulo, o sea, el valor numérico de ese vector, como decíamos siempre, es la raíz cuadrada, ¿sí? de la sumatoria de delta de x cuadrado más delta de y cuadrado. Entonces va a ser este valor, si esto estuviera en escala, si esto lo hubiéramos hecho en escala, este tendría que medir 10,44 metros, ¿correcto? Y esa sería la longitud del vector posición. Bien. P, porque lo sacamos de acá. Esto sería delta de x, que sería esto, ¿sí? Y esto sería delta de y. Perfecto. O sea, se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde los catetos son esto es vertical, delta de y, y el cateto horizontal, delta de x, y se forma un triángulo rectángulo, y el cual aplicamos el teorema de Pitágoras para averiguar el módulo delta de r, ¿correcto? Bien. Seguimos. El vector velocidad media. Vector velocidad media, ¿sí? Ya ustedes también vieron que el vector en la velocidad se define como un cambio de la posición respecto del tiempo, ¿sí? Así, dicho así sencillamente, ¿sí? De nuevo tenemos la trayectoria de esa partícula según esa curva que describe, ¿sí? En un momento dado está en ese punto, el vector posición de esa partícula está dada por ese vector. Las coordenadas de ese vector posiciones son x, y, z, ¿sí? Y el vector, eso que está en rojo, me está indicando la velocidad, ¿sí? En este caso, tangente en ese punto, tangente a la curva, en ese punto. Entonces, se define la velocidad como el cambio de posición de un objeto por unidad de tiempo. Es una magnitud vectorial. Entonces, por lo tanto, tiene módulo, o sea, el valor, ¿no es cierto? Valor numérico, la dirección y el sentido, ¿sí? Son los ingredientes o las características de un vector. Entonces, como decíamos, definimos como el cambio de posición de esa partícula, o sea, del vector posición para un instante 2 menos la posición de esa partícula en el instante 1 respecto de un tiempo t2 y t1. Siempre T1 lo consideramos, vamos a considerar igual a 0 porque
nos recordamos que una de las cosas para hacer el estudio también necesitábamos un cronómetro. Entonces, el cronómetro, cuando t igual a 0, entonces va a tener una determinada posición, o sea, en el inicio. Entonces ponemos t igual a 0. Ahora, si medimos la posición luego de haber transcurrido un cierto tiempo, bueno, lo tendremos que tener en cuenta, ¿sí? Si no, sería igual a 0. Entonces, dicho de otra manera, va a ser delta de r sobre delta de t. Y delta de r va a ser a su vez delta de x, o sea, cómo varía la coordenada de posición del objeto según el eje x con respecto al tiempo, y cómo varía la coordenada de posición según el eje y respecto al tiempo. Y en el eje z, ¿sí? Volvemos un poquito acá en el eje z. Nosotros vamos a esto después, posteriormente lo vamos a anular, vamos a trabajar en el plano. Entonces tenemos, fíjense, tres componentes de las velocidades, en el eje x, en el eje y y en el eje z. Entonces tenemos la velocidad media en el eje x, velocidad media en el eje y, velocidad media en el eje z, ¿sí? Ese sería el análisis. Bueno, acá en este extremo inferior estamos poniendo cómo cambia para un tiempo t la posición de una partícula para un tiempo delta de t distinto, ¿sí? Entonces el vector posición habíamos dicho que va desde el primer vector, desde el extremo del primer vector al, digamos, el inicio del vector delta de r y el final donde termina el vector luego de un instante delta de t. Y el delta de r con respecto a t va a tener la dirección y el sentido de ese vector delta de r. ¿Por qué? Porque el vector velocidad, ¿sí?, tiene que tener la dirección y el sentido de delta de r, y el tiempo es un escalar, o sea que tiene que coincidir la dirección y el sentido de delta de r con delta de t, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿qué pasa si supongamos que venimos? Esta es una curva, y el vector de cambio de posición de la partícula, observamos que al ser esta una curva, esta es una semirecta, una secante que corta esta curva en dos puntos. Si venimos para atrás retrocediendo, o sea, vamos evolucionando hacia atrás, fíjense que la secante va cambiando, sigue siendo secante, pero va cambiando de valor, ¿sí? Y va cambiando de dirección, ¿sí? Si seguimos más atrás, bueno, ahí en ese caso sigue teniendo, este va a ser el delta de r y ese va a ser la velocidad media. Si seguimos así, vemos que va cambiando de dirección y de magnitud, ¿sí? Y el vector velocidad va a seguir así. Entonces va a llegar un punto en el que, fijémonos, la velocidad va a ser tangente en ese punto, ¿sí? O sea que el tiempo delta de t, que ya no es tan finito, ya pasa a ser infinitesimal, o sea que debe ser para el tiempo delta de t tendiendo a 0. En ese caso vamos a tener la velocidad instantánea, Entonces, y hablamos ahí no de un incremento delta, sino de un diferencial de r respecto de t. Y ya entramos en el campo de los elementos diferenciales, que ustedes lo van a ver, pero nosotros lo vamos a ver en forma anticipada, en forma conceptual, para que ustedes tengan los elementos para resolver los problemas. Entonces, la velocidad instantánea sería el límite de la velocidad media cuando este delta de t tiende a 0. Entonces, esa recta secante que se venía dando para un tiempo finito, cuando el delta de t, o sea, delta de t tiende a 0, voy a tener un dt, un diferencial. Entonces hablamos de una velocidad instantánea. Entonces el límite para delta de t igual a 0 del cociente, este cociente incremental, se transforma en la diferencial de r respecto a t, que implica conocer los conceptos y la forma operacional de la derivada. Entonces, de la misma manera, si aplicamos este límite, el límite, para cada uno de estos cocientes incrementales, delta de x sobre delta de t, delta de y sobre delta de t, delta de z sobre delta de t, vamos a tener los cocientes diferenciales en los ejes x y z, de x sobre dt, de y sobre dt y de z sobre dt. O sea que ahí voy a tener las tres componentes en los respectivos ejes, ¿sí? Entonces, volvamos a ver cómo está el dibujito. O sea que ahí yo, en cada uno de estos puntos, fíjense que el significado, la interpretación, la velocidad límite
en cada punto va a ser como la recta tangente a la curva de la trayectoria en un punto dado. O sea que para el tiempo t1 la velocidad instantánea en ese punto va a ser la recta tangente en este punto. Para el tiempo de t2 va a ser así. Y bueno, no sé si figura acá otro tiempo, sí figura para un tiempo t3. ¿Correcto? O sea que vemos que acá, si ustedes observan el dibujo, en cuanto a la magnitud del vector, ¿sí? Parece ser el mismo, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ese vector velocidad va cambiando constantemente. Entonces hay un cambio del vector velocidad con el tiempo. No tanto, puede ser que no cambie en la magnitud, o sea, en el valor, pero sí está cambiando en la dirección. ¿Correcto? Está cambiando en la dirección. Por lo tanto va a haber un cambio, ¿sí? Es muy importante tener este concepto. Bueno, entonces el vector de velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. ¿Y cómo determinamos el módulo? Bueno, de la misma manera, ¿sí? El módulo o el valor del vector velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de cada una de las componentes. Y como sabemos, las unidades de la magnitud velocidad es unidad de longitud, designada por L, sobre tiempo a la menos 1, o sea, longitud sobre tiempo, o sea, metros por segundo, por ejemplo, kilómetros por hora o sobre hora. Sí, es lo correcto expresar así. Bueno, ahora parece ser que vamos a dibujar acá la trayectoria en un plano, o sea, ya vamos simplificando, o sea, volvemos un poquito a una transparencia que vimos anteriormente, pero ahora vamos a analizar la velocidad. Recordemos esto, o sea que para un punto A en un tiempo t0, la posición del punto A respecto al sistema de referencia es rt0. Para un tiempo B tenemos esto, así, y el cambio, o sea, de posición, el vector de desplazamiento, ¿sí? Va a estar dado por delta de r. Por lo tanto, la velocidad del cambio de vector velocidad delta de r sobre dt va a ser así. O sea, va a tener la dirección y sentido de delta de r. Ahora la pregunta es, ¿por qué acá he dibujado la línea acá en color violeta, hacia la semirrecta en color violeta, superpuesta sobre la semirrecta roja y es de menor longitud? ¿Sí? Bueno, ¿eso por qué? Porque a este valor de delta de r le tengo que dividir el tiempo, por eso me da en magnitud, me va a dar menor. ¿Correcto? Esa es la única diferencia. Entonces con esto queremos simbolizar que la velocidad media, este es el símbolo que es paralela, pero en realidad no quiero significar que es paralela, sino que tiene la misma dirección que el delta de r. Bien, entonces, como decíamos, el vector velocidad media se define como el cambio de delta de r sobre delta de t. R en la posición t menos r en t0. Pero ¿qué pasa? Tengo en el eje x y tengo en el eje y. O sea que voy a hacer el delta de x según delta de x respecto al tiempo y delta de y sobre delta de t. O sea que delta de x será x2 menos x1, o sea el x final menos el x inicial. Y el delta de y va a ser el delta y el i2 menos el i1, o sea el final menos el inicial. Siempre un delta implica restar, hacer la resta del estado final menos el estado inicial. Ustedes no se preocupen si ese delta me da negativo, porque sí me puede dar negativo. Eso tiene un significado físico, no significa de que está mal. Tiene un significado físico de que sea negativo. Si es positivo tiene un determinado sentido físico y si me da negativo va a tener otro significado físico. ¿Correcto? Bueno, definimos también la rapidez media. Para diferenciarla le ponemos acá creo que se llama circunflexo ese símbolo, ¿sí? Para diferenciarlo de la velocidad media, para que no la interpretemos como la velocidad media. Y acá sí, la velocidad media, ya decimos que es la distancia total recorrida, ¿sí? O sea, es la longitud. La longitud, digamos que describe, ya no es el segmento de semirrecta que me describe el cambio de vector posición, sino directamente es toda la longitud. Quiere decir, por ejemplo, si yo hago un viaje en auto desde acá a Tafí del Valle
y hago todo el camino sinuoso de los valles, toda esa longitud, eso sería la distancia total recorrida. Y el desplazamiento sería si yo me pudiese sortear todas esas curvas y me desplazase en línea recta desde San Miguel de Tucumán a Tafí del Valle, ese sería el desplazamiento. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, supongamos a través de un helicóptero, o sea que va a volar en línea recta, supongamos. Ese sería el desplazamiento, el cambio de vector posición. Entonces, por eso mismo la rapidez media no es un vector. ¿Por qué? Porque estamos sumando las longitudes hacia la longitud total. La rapidez media no es igual al módulo del vector velocidad media, pero para el mismo intervalo de tiempo, ¿sí? O sea, va a coincidir cuando consideremos trayectos cortos, ¿sí? Porque prácticamente van a coincidir, o sea, la trayectoria va a ser recta. El concepto de velocidad instantánea es rapidez instantánea. A ver, ¿hasta dónde voy? Sí, creo que ya vamos 55 minutos. Vamos a ver si lo podemos estirar un poquito más. Entonces, acá en esa trayectoria que tenemos marcada en la transparencia, tenemos la posición de A para el tiempo T1 como R1, ¿sí? ¿Qué pasó acá? A ver. Ahí está. Ahí. Para B, sí, algo pasó. Bueno. Entonces, fijémonos que el delta de R, o sea, desde T1, desde el punto A al punto B, ¿sí? El delta de R es esto que está marcado con línea de punto. La posición en el punto B es R2. Voy a obviar de decir vector, ¿sí? Ya ustedes entienden que se trata de un vector. Y acá R1 para el tiempo 1 en el punto A. Y el vector, habíamos dicho el vector velocidad, que coincide con la dirección y sentido del vector delta de R. Volvamos para atrás, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, nada más que la estamos haciendo en un plano. Fijémonos, acá estamos transcurriendo para atrás, fíjese que la secante, ¿sí?, va cambiando de valor y también va cambiando de dirección. Para otro instante, fíjense, va ahí. Hasta que llegue el momento que de esa secante deje de ser secante y se convierta en una tangente. En ese caso, el delta de t tiende a 0 y voy a tener la velocidad instantánea en el punto A para un tiempo t1. ¿Sí? ¿Sí? Ahí tengo el vector. Bueno. De todas maneras, ustedes a este video lo van a tener disponible para verlo cuando ustedes quieran, a la hora que quieran y cuantas veces quieran. Si todo sale bien, yo en este momento estoy grabando para después procesarlo para que subirlo al aula virtual. Entonces, ahí está. Tengo la velocidad, sería la velocidad instantánea en A para el tiempo T1. ¿Sí? El vector de velocidad es tangente en el punto de la trayectoria. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, acá también puedo tener, supongamos en ese punto, puedo tener así, lo estoy buscando imaginariamente con el cursor, ustedes síganme, sería en ese punto, ¿sí? Sería la tangente, sería así. Ah, justo, mirá, justo la he pegado. Está ahí, bueno, es tangente ahí, y el otro es tangente acá, etcétera, etcétera. O sea que yo puedo ir dibujando, o puedo ir determinando la, el vector velocidad instantánea para cada uno de esos instantes, T1, T2 y T3. Y la interpretación es la derivada de la expresión de la velocidad con respecto al tiempo. Si hacemos la derivada de la ecuación con respecto al tiempo, voy a obtener la velocidad instantánea para ese tiempo, ¿sí?, dado. Supongamos que para acá sea el tiempo 3 segundos y tenga la expresión de la velocidad expresada para x e y en función del tiempo. Entonces, haciendo la derivada, voy a obtener el valor de la velocidad instantánea en ese punto. Tal vez esto le parezca un poco oscuro, pero cuando ya enseguida vienen unos ejemplos que le va a aclarar el panorama. Bueno, y ahí, bueno, entonces esto
lo estamos indicando con rojo. Lo que estamos, a ver, volvemos un poquito para atrás. Lo que estamos indicando con rojo serían los vectores unitarios, que son tangentes en ese punto. Eso es lo que he querido significar ahí. Bueno, no le den tanta importancia, pero el concepto es lo que interesa. Entonces la velocidad instantánea, ¿sí? Volvemos, soy reiterativo, ustedes perdónenme, pero de tanto reiterar a veces se le graba. Está el delta de R, y esto sería para que vean la diferencia. O sea, si yo hago el delta de R respecto al tiempo, voy a tener la velocidad media. Y ahora, si yo el delta de t lo hago aproximado a cero, voy a tener la velocidad instantánea en cada uno de esos puntos, ¿sí? Siempre la velocidad instantánea es tangente a un punto de la trayectoria, ¿sí? Ahí está puesto el límite, o sea que ese cociente incremental delta de R sobre delta de t, para delta de t tendente a cero, se transforma en una diferencial de R con respecto a t, o sea, es la derivada, ¿sí? La derivada de R como función del tiempo. Entonces, a su vez R varía con respecto al eje X y el eje Y, entonces voy a tener la velocidad instantánea con respecto a cada uno de los ejes. Entonces, ahí está, ¿ves? Justamente, la velocidad instantánea es la derivada del vector posición respecto del tiempo. Entonces ustedes tienen que saber derivada, ¿sí? No se aflijan porque ya vamos a ver. Bueno, acá lo que estoy queriendo significar es como este vector, ¿sí? Lo vamos a representar en el eje X y en el eje Y las componentes, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que descomponer una componente horizontal y una componente vertical. O sea que este vector velocidad instantánea tiene esta componente en el eje Y y esta componente en el eje X, ¿sí? Puede considerarse entonces como el movimiento lo podemos considerar como una combinación de dos movimientos ortogonales, ¿sí? O sea, acá va a tener esta posición y se puede considerarlo así. Por eso de la independencia de los movimientos. Y bueno, el módulo, como ya dijimos, se forma acá un triángulo rectángulo. Entonces, para saber el módulo sería bx cuadrado más by cuadrado, y le extraigo la raíz cuadrada de esa sumatoria. Y bueno, la rapidez instantánea va a ser cuando el delta de L acá sea igual a 0. Entonces el delta de L cuando es igual a 0 va a coincidir con el delta de R, y en ese caso la velocidad instantánea va a coincidir con la rapidez instantánea. ¿Correcto? Bueno, yo les muestro y ustedes después analicen. Entonces, si delta de t es igual a 0, el delta de L coincide con el valor absoluto de delta de R, por lo tanto tiende a dr. Esta flechita indica que tiende, así como acá, delta de t tiende a 0, delta de R va a tender a dr, el diferencial. Y acá viene el concepto de derivada. Vamos a ver si lo logramos explicar a esto para que ya quede, ustedes lo tengan para estudiar en la próxima clase, ¿sí? Supongamos que queremos representar R, recordemos que R era función del tiempo, entonces graficamos R en función del tiempo y supongamos un punto P1 que tiene las coordenadas R1 y T1, el punto P2, R2, T2, P3, R3, T3, y bueno, después unimos los puntos y obtenemos esa gráfica, ¿sí? O sea, me da cómo varía R en función del tiempo, ¿sí? Bueno, R en función del tiempo. Lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla, porque en realidad es una forma intuitiva, ¿sí?, del concepto de derivada. En realidad donde lo van a ver con todos los detalles es cuando toquen este tema en análisis matemático, ¿sí? Que bueno, no coinciden los tiempos en lo que se trata este tema, aún ustedes no tienen los conocimientos, por eso es que yo les doy así para que ustedes entiendan en forma intuitiva y sepan aplicar el concepto, ¿sí? Entonces, supongamos que estoy en un punto A de coordenadas T1 y R1 y en un intervalo delta de R estoy en un punto B y por lo tanto en un intervalo también delta de T, ¿sí? Voy a tener esa posición. Entonces yo puedo trazar la secante entre esos dos puntos, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿No les es familiar como si fuera delta de R acá? Bueno, fíjense. Para un tiempo delta de T. Bueno, perfecto. Fíjense que forma un ángulo alfa,
se forma un ángulo alfa acá. Y si a medida que yo vengo retrocediendo de tal manera que esa secante cada vez sea más corta y cambie de dirección, va a llegar a un punto que va a ser tangente en A, en la trayectoria esta. Entonces, bueno, ahí está dibujado el delta de R y delta de T. Si seguimos entonces delta de R sobre delta de T, fíjense, delta de R sobre delta de T, que es lo mismo, está dado por la tangente, o sea, la interpretación es la pendiente de la recta secante que está en este caso. Es una recta secante entre esos dos puntos A y B. Es un cociente incremental, delta de R sobre delta de T. O sea, por ahora no es secante, ¿sí? La secante es la recta que corta una curva en dos puntos, ¿sí? La tangente toca, es una recta que toca en un punto de la en un punto de la curva, la recta que toca a la curva en un punto, quiero decir. Entonces, veamos de vuelta. Lo he tratado de animar lo mejor posible, volvemos a repetir, ¿sí? El mismo que estaba recién, o sea, tengo una secante S1, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si tiene un ángulo alfa? O sea, inicialmente tiene eso, ¿sí? Y vengo desde acá hacia acá, como lo indica la flecha. Entonces esa secante va a ir avanzando cada vez, va a ser menos secante. ¿Sí? O sea, delta de T, vengo para acá, fíjense, está indicando el sentido de la flecha, y R viene hacia A. O sea, voy desde B, en la curva voy así. Y en cuanto a coordenadas vengo desde R1 a R, y en cuanto a coordenadas vengo desde este punto a este otro punto. Entonces fíjense, en un instante, en un momento en el cual la coordenada es R2, voy a estar acá, y la recta secante es esa. ¿Se dan cuenta? Va cambiando la inclinación de la pendiente de la recta secante. ¿Sí? Y fíjense acá, trazo la secante S2 que va a tener, fíjense, este ángulo era para la situación anterior. Y esto que está con línea de punto, que no sé si ustedes lo van a ver ahí. He elegido mal el color, tenía que haber elegido un color más oscuro. Va a tener, fíjense, va a llegar un momento que la recta es tangente. Ahí. Y forma este ángulo. Forma este ángulo que es el ángulo beta. ¿Sí? ¿Correcto? O sea que venimos evolucionando. O sea que cuando delta de t va hacia acá, o sea, tiende a cero, la recta que era secante se va a transformar en tangente. Y ahí voy a tener la interpretación geométrica que es la derivada de la función r respecto a t. Entonces, tenemos r en función de t como ecuación 1. Como ecuación 2 tenemos r más delta de r va a ser igual a f más que t más delta de t. Si quiero hacer la diferencia de delta de r, obviamente voy a hacer esto menos esto, ¿sí? Y lo divido todo por t, o sea, a este cociente lo divido todo por t. Ahora a ese cociente le aplico el límite, que es el concepto de la derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el límite de ese cociente incremental, o sea, del cambio de la función en una situación t más delta de t menos f de t respecto al tiempo, va a ser dr sobre delta de t. Entonces, para t igual a 0, delta de r tiende a 0. ¿Sí? Para delta de t tendiendo a 0, delta de r, o sea, fíjense, delta de r es este pedazo. Cada vez, así, hasta que delta de r se transforma en 0. En ese caso, ¿qué va a pasar? Que b, cada vez que me deslice así, me desplace así, b va a tratar de encontrar a A, o sea que b va a tratar de confundirse con A, o sea, b tiende a A. En ese caso, la secante, cada una de las secantes van a tender a ser, ¿qué cosa? Tangente, ¿correcto? Esa es la interpretación intuitiva nada más. Y el ángulo alfa, a medida que yo transcurra acá, ¿qué pasa? Se va a ir transformando, va a tender a beta, ¿sí? En ese caso, fíjense que el cociente incremental de delta de r cuando delta de t tiende a 0 es el límite de la tangente de alfa, porque habíamos visto en la transparencia anterior que delta de r sobre delta de t igual a tangente de alfa, ¿sí? Y eso, para delta de t tender a 0,
la tangente de alfa va a tender a ser la tangente de beta, y eso es la derivada de R respecto de t. Es un cociente diferencial. ¿Cómo se hace con un ejemplo? Por ejemplo, aplique al concepto, la definición del cociente diferencial para calcular la derivada, por ejemplo, de eso, ¿sí? R, supongamos R, vemos que esta R está en función de t, ¿sí? Bueno, entonces hacemos un incremento. Entonces decimos que R más delta de R. Entonces este término del polinomio es un polinomio cuadrático donde no tiene t, por lo tanto no le podemos poner delta de R. Entonces acá tengo 4t más delta de t. ¿Correcto? Estamos aplicando lo que hicimos en la transparencia anterior. Menos 5, y donde dice t vamos a poner t más delta de t al cuadrado. Y bueno, y ahora operamos matemáticamente, ustedes ya lo saben hacer. O sea, multiplicamos, desarrollamos este polinomio y nos queda esta expresión, la t. La 3 quiero decir. Si restamos, entonces 1 de 3, ¿por qué? Porque tenemos que restar, es r más delta de R, o sea, pero tenemos que restar 3 de 1, ¿sí? Entonces voy a tener, si restamos esto menos esto, ¿sí? Voy a tener el delta de R, ¿sí? Porque R más delta de R es todo esto. Si yo resto esto menos esto, voy a obtener el delta de R. ¿Está correcto? Esto ustedes no solamente lo tienen que mirar, lo tienen que hacer, ¿sí? Ustedes en su casa, lo que digo acá, ustedes lo tienen que hacer y así lo van a aprender, ¿sí? Bueno, entonces cuando hago eso que dice acá, voy a obtener esta expresión. Y recién ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir en delta de t, o sea, voy a dividir 4 en delta de t. Entonces divido en delta de t y se me va a simplificar este con este acá se me va a simplificar y me va a quedar t, y así sucesivo. Me queda 4 menos 10t menos 5 delta de t. Muy bien. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Ya tenemos el cociente incremental. Entonces le aplicamos el límite. El límite cuando delta de t, o sea, de toda esta función, cuando delta de t tiende a 0. Entonces, cuando delta de t tiende a 0, entonces, si esto tiende a 0, 0 por 4, va a ser... a ver, si me equivoco acá. Ah, no, acá, en este. Me estaba fijando mal. Ahí está. Acá tengo 4, no tengo delta de t. Acá tampoco tengo delta de t, pero acá sí, cuando delta de t tiende a 0, entonces 5 por 0 es 0, entonces directamente me queda 4 por 10t, menos 10t es igual al diferencial de r, y esa sería la derivada, ¿sí? Sería la velocidad, la forma que tendría de r sobre dt, acuérdense que sería velocidad, yo la puse a la función en contexto con el tema que estamos tratando, o sea, cinemático, o sea, variación de la posición con respecto al tiempo. O sea que la velocidad instantánea varía con el tiempo según esta función, que sería la ecuación de una recta. A ver, perdón, voy a volver, se me escapó. Vamos a volver un poquito acá. Fíjense acá que en este caso la polinómica acá, que es de segundo grado, cuando hacemos la derivada disminuye en un grado, ¿sí? Entonces ya podemos ir intuyendo que a partir de esto existen o se establecen reglas de derivación, ¿sí? Bueno, entonces por fortuna en estas instancias de la asignatura solo aplicaremos el recurso de la derivada en expresiones que son r en función de t. ¿De qué tipo? R, donde r es la variable dependiente y t es la variable independiente, y las variables son del tipo de un polinomio. R igual a de t elevado a la n, donde a es una constante a, b, c, cualquiera, 2, 3, menos 5, cualquier valor, y la variable independiente está elevada a un exponente, ya sea positivo o negativo. Generalmente nosotros vamos a ver con exponente positivo. Bueno, entonces la derivada, o sea, aplicamos una regla de derivación, o sea que ya no vamos a hacer, no le vamos a aplicar a todo, a toda expresión polinómica le vamos a aplicar el cociente incremental y hacer el límite, no, directamente vamos, porque sería muy tedioso, si fuera un polinomio de muchos términos, sería muy tedioso. Entonces se aplica la regla de derivación. Cuando tengo una expresión que donde r es igual a por t elevado a la n, la derivada va a ser
este término a, que es una constante, multiplicado por n, que es el exponente de t, n, y el término en t va a quedar disminuido en 1. O sea, a por n por t elevado a la menos 1. Vale decir, por ejemplo, si yo tengo acá, ¿cómo va a ser? Entonces, acá voy a poner, esta es la constante, va a ser 5 por 3 por t elevado a la cuarta. Esto va a ser 4 por 5 por t elevado al cubo. Esto va a ser 3 por 2 por t elevado al cuadrado. Y esto va a ser menos 3 por t elevado a la menos 4. Porque menos 3 menos 1 es menos 4. Veamos si es cierto. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? 3 por 5, que es n, 5. Y este queda disminuido en un término. Por eso es que disminuye un grado, un polinomio, respecto del original. Entonces me queda esta expresión. Si lo achicamos, me queda esto. ¿Sí? Entonces me queda 5 por 3, 15t cuadrado. 4 por 5, 20t cubo. 3 por 2, menos 6t cuadrado. Y esto es menos 3t a la menos 4. ¿Correcto? Entonces nosotros vamos a ver el polinomio para encontrar la derivada de esta forma. Entonces ustedes ya por lo menos van a saber aplicar el recurso matemático para resolver los problemas de física, dado el caso que se presente. Otra ecuación que tenemos frecuentemente van a ser las funciones seno y la función coseno. Entonces también esto se deduce, la expresión de a qué es igual la velocidad de una función seno, ¿sí? Se deduce cuál es la expresión de su velocidad. Si tengo una función seno, la derivada del seno, o sea, de r respecto de t, va a ser la función coseno, es coseno de t. Y si a su vez tengo r como función de coseno, va a ser la derivada, va a ser a menos seno de t. Esta por lo menos, esta forma y estas dos se la tienen que aprender. Llegado el caso, cuando aborden el tema de derivada, van a ver con más detalle las derivadas de otras funciones que son más complicadas. ¿Sí? Bueno, con esto vemos el concepto de derivada. Bueno, lo que sigue yo voy a poner acá para orientarme un poquito a ver qué. Acá vamos a dejar la primera parte porque ya llevamos 1 hora 16 minutos prácticamente de grabación del video, ¿sí? Y vamos por la 41 y más o menos son unas 100 transparencias, o sea que esto tal vez lo demos en 3 clases, ¿sí? Si podemos lo damos en 2, pero vamos a ver, no creo, pero bueno, por la duda, de a poco le voy a ir subiendo el resto de la parte. Bueno, entonces voy a ir mostrando qué es lo que nos espera la próxima clase. Bueno, ahora fíjense que vamos a proceder no se aflijan ahora, pero de todas maneras vamos a volver a reiterar cuando iniciemos la otra clase vamos a iniciar con la transparencia número 41, ¿sí? Bueno, esa era la expresión de la posición con respecto al tiempo. Si queremos saber la derivada, tenemos que aplicar la velocidad, tenemos que aplicar la derivada. Entonces ustedes ya me pueden estar diciendo. Entonces esto va a ser 3 más 4t. Ahí está, ¿ves? 3i más 4t, ¿eh? Y después, bueno, voy calculando la velocidad, ¿sí? Para un determinado instante de tiempo, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo, si ustedes lo van viendo, le hago un anticipo para que ustedes tal vez en la casa se quieran ejercitar. Bueno, entonces voy a ir haciendo un escape de acá. Bueno, les digo que la próxima seguimos. Vamos a arrancar con la página 41. ¿Qué pasa? Que acá no me da. Ahí está. Voy a seguir con la página 41. Ahora voy a entrar a procesar el video para que ustedes lo tengan ya en el aula virtual. Por la atención y que me van a prestar, porque todavía no me están prestando atención, por la atención que me van a prestar al ver este video, desde ya les estoy agradeciendo y espero que sigan en la próxima clase, así no pierden el hilo. Bueno, hasta pronto entonces.